Hola, a ver, vamos a ver si se conectan. Abraham, ¿me escucha? Joiner. Sí, profesor, muchísimo mejor. Escucha perfecto. Ok, sí, creo que es la computadora que está con problemita. Vamos a dar un minuto a ver si Abraham y María Ángel nos acompañan. Bueno, lo que estábamos hablando es justamente eso de cómo eh, la voluntad política que rige en un determinado momento eh, incide en que se dicten normas. La presentación la estás viendo, ¿sí? Sí, profe, sale el tema uno, la sociología jurídica, la voluntad política y la Ajá. lucha social. Vamos por voluntad política, perfecto. Entonces, esto explica por qué muchas normas parecen universales en su lenguaje, pero sus efectos son selectivos. Entonces, cuando hablamos de causas de derecho, no podemos desde el punto de vista de la sociología jurídica, no podemos detenernos entonces a entender por qué el legislador dicta una norma de esta forma. La pregunta correcta es quién pudo decidir y quién no. Entonces, entender el derecho desde esta óptica nos permite dejar de ver al derecho como ese conjunto de mandatos técnicos de un resultado de un procedimiento, sino entender que el derecho de alguna forma lo que hace es institucionalizar una capacidad, un poder, una autoridad que se encuentra dentro del entorno en el que se está viviendo. Por lo menos para un autor francés que se llama Frédéric Bastiat, él habla de que el derecho surge para proteger derechos preexistentes. Esta es la teoría de los naturalistas, que dicen que el hombre tiene unos eh, derechos que les pertenecen por el solo hecho de ser hombre. ¿Cuáles son esos derechos? La vida, la libertad y la propiedad. Y Frédéric Bastiat viene y dice, el derecho no nace para decir tú tienes derecho a vivir, no. Desde que tú naces, ya naces con ese derecho a la vida, no porque lo diga una norma, lo dice la naturaleza del hombre, la vida misma. Lo mismo sucede con la libertad y la propiedad. Entonces, para él, la ley no viene a crear derechos, sino que los reconoce y los organiza. Y Bastia dice, cuando la ley se aparta de esta función, se olvida que no crea derecho a la vida, que tampoco crea un derecho a la libertad y tampoco crea un derecho a la propiedad, porque ya el ser humano, por ser humano, ya tiene esos derechos, se produce lo que él conoce o lo que denomina como expoliación legal. ¿Qué es esto? Es utilizar el aparato jurídico para beneficiar a unos sobre otros. El mismo ejemplo que estábamos hablando de los sindicalistas y los empresarios. Y el ejecutivo. El ejecutivo puede pensar, estamos cerca de un proceso electoral, por ejemplo. Puede pensar que si otorga o aprueba un salario mínimo. A ver, está por aquí María Ángel. Bienvenida María Ángel de nuevo. Estamos hablando de un pensador francés que se llama Frédéric Bastiat, que él habla de que el derecho no viene a crear derecho como norma, ¿no? Como ley,
no viene a crear derechos como la vida, la libertad y la propiedad, porque para Frédéric Bastiat, un pensador y un naturalista, estos derechos se tienen por el solo hecho de haber nacido. Un ser humano tiene derecho a la vida, la libertad y la propiedad por solo el hecho de ser persona humana, o sea, un ser humano, y no porque lo diga la ley. Entonces dice que cuando esa ley se aparta de esto y pretende limitar la propiedad, la libertad o la vida, se produce lo que se conoce como expoliación legal, que no es más que el aparato jurídico, o sea, el Estado con su poder, beneficia a uno en contra de otro. Entonces, estábamos hablando, les estaba comentando ese ejemplo del salario mínimo que lo ordena o lo aprueba el Ejecutivo. Y el Ejecutivo puede ser que lo haga en un momento de una coyuntura electoral donde obviamente el número de trabajadores son más votantes que el número de empleadores. Entonces, popularmente se tiene resultados más favorables si se beneficia a los trabajadores, son más votos que el número de empresarios que voten. Entonces, yo en este momento voy a beneficiar a los empleadores, a los trabajadores, pero ese beneficio de los trabajadores, que es general, porque le estoy dando un salario mínimo, el mismo para PDB, para la Polar, como el de la bodeguita de la esquina, pudiera estar obligando que la bodeguita de la esquina cierre. Entonces, Bastiat en estos supuestos dice que eso es una expoliación legal. Uso mi fuerza como Estado para imponer una situación a un determinado grupo y favorezco a otro. Entonces, él llega a la conclusión que el derecho no siempre, el derecho entendido como ley no siempre protege a todos por igual. Y que justamente muchas veces es el resultado de grupos que se organizan para su propio beneficio. Entonces, esto coincide con una de las ideas centrales de la sociología jurídica. El derecho es un campo en disputa entre intereses sociales en conflicto. Una ley puede ser que venga y beneficie a los trabajadores, pero va a perjudicar a los empleadores. O puede ser que beneficie a los empleadores y perjudica a los trabajadores. Cuando hubo el cambio de la Ley Orgánica del Trabajo en el 2012, una de las normas que se dejaron atrás, que se murió con esa Ley Orgánica del Trabajo, era la posibilidad de que los empresarios despidieran a los trabajadores cuando lo desearan. Antes también existía lo que se llama despido justificado y despido injustificado. El despido justificado es cuando el trabajador comete alguna falta, no va a trabajar, no sé, agrede a un compañero en el trabajo, entonces la empresa se va a inspectoría y le dice, mira, yo necesito despedir a esta persona, dame permiso. Y la inspectoría le dice, sí, aquí tiene su autorización, despídelo. Y el injustificado era que yo como empresario, yo decía, te me vas, Abraham, estás despedido. Entonces Abraham se iba a tribunal y decía, me despidieron de forma injustificada. Venía al tribunal y me decía, mira, lo despediste de forma injustificada, tienes que reengancharlo. Y yo decía, no, yo no lo voy a reenganchar, yo lo indemnizo. Efectivamente lo voté porque quise, porque me provocó, pero yo no lo quiero en mi empresa. Entonces yo le pago una indemnización. Eso estaba previsto en la Ley Orgánica del Trabajo anterior. En esta ley eso no existe. El empleador siempre debería contar con la voluntad del trabajador para terminar la relación laboral
o contar con la autorización de la inspectoría para despedir a ese trabajador. Porque si lo despide a modus propio, él solito, no te quiero tener aquí, no me provoca tenerte aquí, te me vas, el trabajador se va a ir porque obviamente no puede estar allí así, imponer su presencia, se va a inspectoría y pide reenganche, y la inspectoría va a venir y le va a decir al patrono, no señor, este joven se me queda aquí, déjelo trabajar. En este momento, la empresa no puede decir, no es que yo no lo quiero, no me provoca verlo más nunca, yo pago una indemnización como pasaba en la LOT, eso no pasa hoy. Si el Estado dice, tiene que tener este trabajador aquí, porque yo digo que lo tiene que tener, el empresario tiene que aceptar al trabajador allí. Entonces aquí es donde viene Bastiat y dice, fíjese lo que está pasando. ¿De quién es esa empresa? Del señor Juan Guerra. Esa empresa de Juan Guerra. Él fue quien la construyó, él fue quien la hizo crecer y tiene empleados. Debería tener el derecho de despedir a quien quiera, porque esa es su propiedad. Lo que dice Bastiat, esa es su propiedad. Y al ser su propiedad, él decide cómo maneja su propiedad. Pero no, eso cambió con la ley de 2012 y ahora él no decide en su propiedad. Él puede votar a ese trabajador siempre que un tercero llamado Estado lo deje. Si no lo deja, él no puede, porque puede ir hasta preso. Eso se ha convertido hasta en un delito. Entonces, este ejemplo que trae Bastiat es bastante interesante, porque se puede ver claramente cómo una realidad que para nosotros pudiera ser obvia, de sentido común, porque si tú tienes una zapatería, es tuya, tú deberías tener derecho de decidir quién está ahí trabajando y quién no. Es como en tu casa. Tú en tu casa dices quién me visita y quién no, quién entra de la puerta de entrada, valga la redundancia, hacia adentro. ¿Quién? Eso lo digo yo, eso lo decido yo. Pero hoy día el Estado dice quién puedes despedir o quién no. Entonces, uno cuando es trabajador dice que bueno, yo estoy protegida por el Estado y no me pueden votar. Tendría que yo portarme muy mal para que ellos tengan un argumento, se vayan a inspectoría y me vote, pero mientras que yo no quiera irme, no me voy. Entonces uno aplaude. ¡Ay, qué chévere! No me pueden votar aunque esa empresa es de fulanito. Eso se lo ganó con el sudor de su frente. Y aplaudimos esa situación, o la sociedad, o el grupo social de trabajadores aplaude esa sociedad. Pero se olvida de una cosa, que antes ese empleador podía decidir quién estaba y quién no estaba en su empresa. Si no quería, pagaba una indemnización. Una indemnización por esos daños, porque el trabajador no hizo nada, igualito no lo quiere, yo le pago el daño que te estoy ocasionando, pero te me vas. Eso existía antes. Tal cual como existe hoy en nuestra casa. Yo no te quiero aquí, te me vas. Lo que pasa hoy en nuestra casa, relativamente, ya les voy a decir por qué relativamente, es lo que pasaba en el 2012. Los dueños decidían, o sea, yo en mi casa decido quién entra y quién no, quién se me va y quién se queda. En las empresas también era así. Hoy, al 2025, los empresarios dicen, yo no te quiero aquí. El trabajador dice, no me importa, me quedo. Se van a inspectoría dice, te quedas. Y lo aplaudimos, como sociedad aplaudimos porque sentimos que es un débil jurídico frente a alguien que tiene poder económico. En nuestra casa todavía seguimos mandando, pero ustedes alquilan una casa que tengan adicional y ustedes no pueden sacar a esa persona como quieran, cuando quieran. Entonces eso ya se asemeja a este cambio que hubo en la ley. ¿Quién nos dice si seguimos en esta progresión? Porque como ven, no es de un día para otro, eso lleva años. Antes de 2012, un empleador
decidía quién trabajaba en su empresa o quién no, aunque tuviera que pagar el dinero, pero decidía quién se quedaba. En el 2025 no lo puede decidir, lo decide el Estado. ¿Quién nos dice que en el 2035 nosotros no podamos, no estemos obligados a aceptar a alguien en nuestra casa porque el Estado nos los imponga? ¿Están entendiendo lo que les quiero decir? ¿Están allí? Sí, yo sí. Sí, profe. El tema de cómo el Estado ha tomado esa posición ante pues la empresa privada y bueno, lo que usted dice, que si puede tomar esa posición ante la empresa privada, que nos garantiza como sociedad que en unos años más adelante también quiera llegar hasta la parte de la vivienda y bueno, hasta mucho más. Exacto. Y ese es el papel de la sociología jurídica, ver todo esto. Porque en principio, si somos trabajadores, el hecho de que no nos voten, lo aplaudimos y sentimos, ay, qué chévere, qué bueno. Pero es que si tú le estás haciendo a ese empresario, lo estás obligando a estar en su propiedad cuando él no quiere, y es lo mismo que te pudieran hacer si tuvieras una casa alquilada y le dijeras al inquilino, mira, te doy 2 meses para que te vayas, y el inquilino dice, sácame si puedes. Es lo mismo. Entonces, esos son los riesgos de cuando el Estado comienza a tomar ese tipo de decisiones en derechos que, por ejemplo, Bastiat señala que son inherentes a ti. El Estado no debería decidir si tú vives o mueres. No. El Estado no debería meterse en tu propiedad. Si esa es tu propiedad, tú decides si la pintas, siempre y cuando no le hagas daño a otro. Ojo. No es que tú tienes un terreno, entonces crece la mata de mango y salen las ramas gigantes para afuera y le está pudriendo, las hojas le están pudriendo el techo a otra casa, y como esa es tu propiedad, nadie se puede meter. No. O sea, recordemos que el derecho de una persona llega hasta donde empieza el del otro. Yo lo que estoy diciendo es que el Estado no debería venir a decidir, a usar su aparato, su estructura jurídica para venir a intervenir en el derecho de propiedad de otro y decir quién es trabajador y quién no. Porque el día que nosotros aplaudimos eso y lo apoyamos, estamos aplaudiendo también que dentro de 5 años se metan en nuestra casa y nos digan quién vive contigo y quién no. Y más adelante van a venir a decir, mira, tu hijo ve esta materia que de por sí ya pasa, ¿no? Nosotros no tenemos incidencia en el pensum educativo de los colegios, pero sabemos que existen como unos parámetros que también están regidos por el tipo de sociedad que somos, que mantienen una cierta calidad de estudio. Y si en un colegio te están dando un tipo de doctrina y no te gusta, tú todavía tienes la posibilidad de decir, esto no me gusta, me voy para aquel colegio. Todavía tenemos esa opción. Pero imagínense que un día quien lleva el poder, quien tiene el poder del Estado, se levante con ganas de decir, yo quiero que en 20 años Venezuela sea de esta forma. Piense de esta forma, actúe de esta forma, le guste esto, entonces yo voy a cambiar todo el programa educativo de las escuelas y los colegios para que desde chiquitos esos niños los vaya metiendo en esa forma de pensar, esa forma de vivir. Entonces, le vas condicionando toda la vida a los niños, y cuando tengan 20 años, los niños van a ser justamente reflejo de eso que quería el Estado o el gobierno que está en ese momento. Entonces, esas son las cosas que estudiamos en sociología. ¿Quién está detrás de una norma? ¿Por
qué está dictando la norma en ese sentido, de esa forma? ¿Qué está buscando? ¿Está protegiendo a un grupo? ¿Está protegiendo a otro grupo? ¿Se está imponiendo, autoimponiendo ellos para mantenerse de forma permanente en el gobierno? O sea, esas son esas preguntas, son esas las preguntas que nos hacemos desde el punto de vista sociológico. No si es válida la norma porque la dictó la asamblea, cumplió el proceso, no. Si la sociedad intervino en la discusión, no, eso es otra cosa. Eso es qué agota la norma para llegar a ser obligatoria para nosotros. Nosotros no vamos a ir a preguntarnos por qué esa norma, por qué la dictaron, a quién está beneficiando, a quién está perjudicando. Esa norma, aunque sea de cumplimiento general, es justa, o están validando algo que va en contra de la justicia. Por ejemplo, volvemos al tema de las viviendas. Tú eres dueño y alquilaste para generar un ingreso adicional. Alquilas. Pero el hecho de alquilar no quiere decir que tú estás cediendo tu propiedad. No está nada parecido con respecto a eso. Y sin embargo, tú no puedes decidir cuándo se va tu inquilino. Entonces, ¿qué está haciendo esa norma? Es una norma justa. Sí, porque está beneficiando a quien no tenga vivienda. No tiene vivienda. ¿Y acaso eso es culpa del propietario? Que él no tenga vivienda. Si el Estado le quiere resolver el problema de vivienda a esa persona, a ese inquilino, ¿qué debería hacer el Estado? Construir vivienda y dársela al Estado, porque ya nosotros como ciudadanos ya aportamos en impuestos. Dedico una parte de esos impuestos a la construcción de vivienda para las personas que no tengan y que no tengan recursos para obtener su vivienda, porque hay que estudiar todo. O sea, esa persona no tiene dinero porque no trabaja, y si no trabaja es porque tiene una discapacidad, porque la crisis económica está terrible y no encuentra trabajo, porque ya es una persona mayor y no le dan trabajo, o porque no quiere. No quiere nada de eso, no le importa, lo que quiere es tener un techo y se metió ahí, engañando al propietario, pero con toda la intención de no pagarle alquileres. Y como sabe que el Estado protege al inquilino, entonces se metió ahí. O sea, esa persona que no quiere pagar porque no le da la gana, no le provoca, debería recibir el mismo trato de aquella persona que estaba pagando su alquiler, pero que de repente se quedó sin trabajo e imposible pagar el alquiler porque no lo tiene. Son situaciones iguales, no son iguales. ¿Deberían tratarse de la misma forma? Entonces no. Hacia allá va la sociología. Entonces, el otro enfoque que se le da también a la causa de derecho es las luchas sociales. También el derecho puede nacer de esa resistencia social que se genera en la sociedad. Entonces, el derecho viene, o mejor dicho, esa lucha viene a definir qué es obligatorio. Incluso un autor en una obra que se llama Lucha por el Derecho, voy a ver si le subo eso bueno, se lo subo por aquí para que lo lea. Yo digo la plataforma porque tengo que hacerlo igual, pero ustedes si no tienen acceso igual no lo van a ver. Voy a subírselo por aquí. Dice que todos los derechos de un pueblo han sido conquistados mediante lucha. Y volvemos entonces a los derechos laborales, que es un buen ejemplo para esto. Hoy día
la jornada laboral debería ser de 40 horas por semana. Eso no siempre fue así. A veces las personas trabajaban 24 horas corrido y para volver a empezar la jornada. De hecho, y eso era así a nivel mundial. Vinieron las protestas y todo aquello que llevó a que hoy día se celebre lo del 1 de mayo porque se reconocieron derechos a los trabajadores. Entonces, también puede pasar, porque o sea, yo no quiero que ustedes vean que hay solamente la víctima es el empleador. Pobrecito, le imponen que no vote a la persona, que no la despida, y también le imponen qué salario va a ganar, pobrecito el empleador. Pero es que si volteamos la moneda nos encontramos empleadores también que lo único que le pagan es al trabajador es salario mínimo, cuando pudieran pagarle mucho más. O le pagan más, pero las utilidades, bono vacacional y prestaciones se lo pagan partiendo del salario mínimo, sin consultarle a los trabajadores. Porque diferente sería que la empresa le diga, mira, yo te puedo pagar a ti $300 mensual. Pero de esos $300, nada más 100 te pago prestaciones sociales, vacaciones y bono vacacional, porque no me dan, mis finanzas no me dan para pagártela en base a 300. Tu sueldo, tu ingreso mensual va a ser 300. Pero de esos 300, solamente 100 va a ser para prestaciones sociales. Entonces, si ese acuerdo está al principio, está bien que se haga de esa forma, porque el trabajador va consciente de cuáles son sus beneficios, a cambio de que está aceptando el trabajo. Lo que está mal es que un trabajador ingrese y le digan, tú vas a ganar 300. Y empieza a trabajar pensando que va 300 para su vacación, utilidad y todo, y cuando le toca el pago de estos conceptos, le pagan 100. Eso sí está mal. Mira que es lo mismo. Al final es 300 y 100. Pero ¿qué cambia? Que el trabajador aceptó ese trabajo con unas condiciones. Yo gano 300, pero 100 nada más para bono vacacional y utilidades. El otro caso es que gana 300 igual, pero no le dicen que nada más 100 va para allá. Entonces, nada más esa omisión de información, a propósito o no, cambia la situación. Entonces, hay muchos empleadores que engañan a los trabajadores. Y por eso muchas veces que hay unas leyes que son demasiado exageradas de protección a los trabajadores. Entonces, allí otra vez tenemos el lente de la sociología jurídica, porque así como uno es el que genera el problema, también lo puede ser el otro. Y aquí es justamente lo que pasa con esto que dice Rudolf von Ihering, que se lo voy a subir en el material que les voy a subir, que dice: el derecho sale de esas luchas, trabajador-empleador, propietario-inquilino, pobre-rico. Todo ese enfrentamiento de los grupos sociales es que lleva a que nazca el derecho. Entonces, el derecho ahí ya no sale como algo, una consecuencia negativa, sino una consecuencia positiva, porque lo que viene es a gestionar ese conflicto que existe para buscar un equilibrio entre esos grupos que se están enfrentando y trata de armonizar ese conflicto de intereses que existen entre ellos. Lo que estábamos hablando del salario mínimo, cuando existía la comisión tripartita. Ustedes, como son jovencitos, solamente deben recordar que el ejecutivo viene y decide cuál es el salario mínimo, solito. Pero hace 15, 20 años atrás, creo que 20 años atrás, existía lo que se llama
se llamaba la comisión tripartita. ¿Qué era eso? Se sentaba el ejecutivo, como siempre, se sentaban los trabajadores representados por ACTV y se sentaban los patronos representados por Fedecámara. Por eso es tripartita. Tres grupos representados: trabajadores, empresarios o empleadores, y el gobierno, que iba a servir de mediador entre estos dos sectores que están en conflicto. ¿Por qué? Porque los empresarios quieren pagar menos para tener más ganancias. Y los trabajadores, ¿qué quieren? Más salario. Entonces, cuando ellos están negociando por su sola, obviamente es muy difícil. Ahí entra el Estado a buscar un punto de equilibrio entre empresas, empleadores y trabajadores. Eso así funcionaba hace 20 años atrás, la decisión de los salarios mínimos. Entonces, cuando salía el salario mínimo, aquí lo que había era beneficio, porque los trabajadores recibían algo que les funcionaba para llevar su vida. El salario mínimo debería ser un salario que te dé lo mínimo para vivir. O sea, te dé para proveerte casa, te dé para tu transporte, te dé para tu comida, te dé para tu educación. Nada de lujos, pero todo suficiente. Todo suficiente. Los empleadores no sentían que estaban dejando sus finanzas allí en pagarle los salarios a los trabajadores. Tenían las ganancias que querían, ganancias que satisfacieran los objetivos que tenían en esos momentos. Y el Estado salía como un ente eficaz a la hora de negociar y calmar las aguas y terminar con los conflictos. Entonces allí se ve cómo el Estado actúa en pro de la gestión de conflictos de interés, esa lucha de sociales a la que viene el Estado a resolver. Encontraba un apoyo en el Estado. No era parte del problema, era la solución al problema. Entonces, en esos casos, la lucha social encontraba una solución en la norma. Cuando salía el decreto de salario mínimo, ese conflicto que siempre está latente entre empleadores y trabajadores había cedido, había pasado. Ese decreto de salario mínimo era suficiente para mantener la armonía entre estos dos sectores. Y esto es lo que viene a responder que el derecho sea el resultado de esa lucha social. Nace como una forma de gestionar la lucha y armonizar esos grupos sociales que intervienen, como a través de la norma. Entonces, con esto estaríamos terminando esta parte de causas de derecho. Todavía nos falta lo que son los efectos del derecho, y con eso sí terminaríamos el tema 1. Entonces, pero ya en vista, ya son las 9:30, lo vamos a dejar hasta acá. Si tienen alguna duda, algún comentario. De mi parte, todo muy claro. Ok. Tú, Duayen, se me fue. Duainer, ¿tú tienes algún comentario, alguna pregunta? Ninguna, profe, entendí perfectamente. Ok. Mira, María Ángel, no sé si te has percatado, si lo olvidaste, que todas las semanas tienen que entregar hilos y tareas. Están en el cronograma que les pasé de la primera clase. Es importante que los entreguen porque eso incide en la nota final de ustedes.
Y en alguna reunión que tuvimos hace más de un año, nos dijeron que las personas que no entreguen que no entreguen los hilos, no dijeron todo, pero que no entreguen los hilos y las tareas, no se le dé acceso a los exámenes. Entonces, conversando con Duainer y Abraham, todavía la plataforma no funciona. Entonces, como no funciona, todavía tenemos chance, porque entonces me toca a mí, por mi lado, unilateralmente, subir las notas. Entonces, quedamos en que tengan esta semana para que se pongan al día y me entreguen el hilo y la tarea de la semana pasada y el que corresponde para esta semana, pero tienen chance hasta el domingo. Perfecto, profe. Me pondré al día. Revisa la presentación, que ahí está todo. Está el cronograma, están cuáles son los hilos que tienen que hacer en el hilo 1, 2, 3. Te tocaría entregar el 1 y el 2 y la tarea 1 y 2. Lo suben al grupo para que todos tengan acceso a esa información. Allí Abraham ya subió el de él, quedó bien chévere, quedó bien completo, investigó bastante, fue un trabajo bien intenso. La idea del hilo es como la respuesta a un debate, a una pregunta que yo mandé, y la tarea sí es un poquito más extensa, pero es manejable, o sea, pueden hacer los dos esta semana sin ningún problema. Aprovechen de hacer las tareas con foco a su proyecto final. Si no estás familiarizada, María Ángel, con el proyecto, mira todo el video de la primera clase, que ahí está toda la explicación, y en las diapositivas también. Mírala, es como... ¿Perdón? Es el video de la primera clase, está el link en el grupo, porque usted me comentaba que usted lo subía a YouTube. No, yo lo subí aquí al grupo de WhatsApp. Todo está en el grupo de WhatsApp. Vete hacia atrás y te vas a encontrar con eso. Es importante que veas ese video, porque ahí está el detalle, María Ángel. ¿Qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo? Y si tienes alguna duda, me escribes. No tengo problema. Me escribes, me preguntas, me dejas un audio y yo cuando pueda te respondo. Pero ten en cuenta que para entregar el primero y el segundo, tanto hilo como tarea, es hasta el próximo domingo. El próximo, no este. El próximo, el que viene. Ok, sí, ok. Ok, porque ya después te verifiquen la fecha del examen. Allí está el cronograma también. Tenemos que cumplir el examen en la fecha que está allí. Va a ser un examen de selección simple. Si ya funciona la plataforma, yo se los subo a la plataforma y ustedes los responden allá. Es con tiempo, son 10 minutos para responder, porque es selección simple y bastante sencillo. Y si no funciona, bueno, se los mandaré por acá. ¿Ok? Chévere. Bueno, cualquier cosita me dice. Entonces mañana nos vemos entre 7:30 y 7:40, por favor. Perfecto. Yo quedé a esa hora, pero hoy el transporte fue terrible y después la conexión terrible también. Entonces, pero más o menos a esa hora nos estamos escribiendo, ¿sí? Perfecto. Bueno, cualquier cosita, cualquier duda, pregunta, me escriben con confianza, que lo más que puede pasar es que me tarde un poquito para responder, pero lo hago. ¿Ok? Listo, perfecto. Bueno, que descansen y feliz noche. Feliz noche. Gracias, chao.